La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que condena los hechos de violencia ocurridos esta semana en la Asamblea Nacional Venezolana. Además, la iniciativa le pide directamente a la presidenta Bachelet una serie de acciones en la OEA y en la ONU por la situación que vive dicho país. Profundizamos en el tema con el diputado de la DC, Gabriel Silver. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buen día. Diputado, ¿qué significa esta carta y esta votación de parte de la Cámara desde el punto de vista de la influencia que Chile puede jugar afuera y de la crisis en Venezuela mirada desde nuestro país? Ahora, lo sustantivo en primer lugar es que es un acuerdo de la Cámara de Diputados, yo diría que casi unánime, a diferencia de otras ocasiones. Solo dos se restaron. Dos parlamentarios se restaron. Gabriel Boric y Hugo Gutiérrez. Lo cual yo también creo que es una buena noticia el respaldo, no hay una votación dividida, ni se ganó de manera pírrea, por el contrario, acá un poder del Estado le pide efectivamente al gobierno de Chile que tomemos carta en el asunto respecto a un tema al cual no podemos ser simplemente espectadores. Sentimos que la situación de Venezuela, desde el punto de vista de su situación democrática, de lo que es el respeto al Estado de Derecho, lo que es la persecución, por ejemplo, a las minorías políticas, o efectivamente la persecución o investigación a la prensa, obviamente ponen una alerta roja por cuanto esto no ocurre en otro continente, ocurre obviamente en el barrio en el cual vivimos, que es Latinoamérica, y en consecuencia, acá, yo también soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos vamos a reunir con el canciller a objeto de que el Estado chileno tome otro tipo de acciones. De hecho, ¿Qué tipo de acciones, por ejemplo, ya la OEA, Luis Almagro convocó, amparado en el artículo 20, obviamente, de dicha institución, una reunión de carácter extraordinaria y urgente, efectivamente, para analizar la situación de Venezuela. Yo creo que Chile debe ser un actor sustantivo en esa materia, incluso la posibilidad de buscar a otros actores, efectivamente, tal vez desde el CONOSUR, Alianza del Pacífico, u otras instituciones multilaterales, en este caso de Latinoamérica, que generen un efecto tal vez distinto al de la OEA, que a mi juicio hoy día está muy polarizado respecto de lo que es la confrontación efectivamente con dicho país. Hoy día para Maduro todos conocemos las declaraciones que hoy día tiene contra Luis Almagro, y tal vez buscar otro tipo de canales, en este caso, otro tipo de líneas que busque Chile, creo que a mi juicio pueden hacer la diferencia en una situación que va cada vez agravándose respecto de su situación. ¿Por qué ahora, diputado? Eso le iba a preguntar. ¿Por qué ahora es necesario que el Parlamento se pronuncie y que el gobierno actúe en este momento en particular? A ver, hace tiempo ya que la situación en Venezuela es conocida por todos los chilenos. Primero, porque no podemos ser solamente espectadores, tenemos que sacar la voz cada vez que corresponda. Pero segundo, porque en Venezuela están pasando cosas importantes. Acá recordemos que tenemos un Congreso, que nosotros como Congreso chileno lo reconocemos como un par, que ha sido elegido democráticamente, y que hoy día el gobierno de Maduro quiere inmovilizar, aprobando una institución paralela que va a ser el constituyente que se va a elegir este 30 de julio. Por eso estas cosas están pasando hoy día y es tan importante actuar ahora. De manera paralela, el Congreso venezolano cita a un referéndum para el 16, en este caso, de julio, para intentar bloquear esta decisión del gobierno de Maduro de querer generar una asamblea paralela. En consecuencia, es ahora o nunca la ventana de tiempo, por cuanto en los hechos de tener un organismo que se elija este 30 con el beneplácito del gobierno de turno, a sabiendas que ya existe un Congreso y que ha existido siempre, obviamente vamos a estar ya derechamente enfrentados a hablar de una dictadura, porque va a empezar a concentrar efectivamente el poder. Antes hablamos de un gobierno que tenía una crisis democrática, que estaba en la cornisa de la legalidad, pero a partir del 30 de julio, cuando se elija esta institución paralela efectivamente al Congreso, que todos sabemos en las circunstancias que está llevándose a cabo dicha elección, más bien va a ser casi una designación del punto de vista de sus congresales o asambleístas. En consecuencia, el mes de julio es muy importante para Venezuela, y Chile obviamente tiene que ser un actor respecto a lo que está pasando. Ahora, se puede pronunciar el gobierno de Chile de distintas formas. Puede ser algo mucho más sutil, puede ser alguna medida más enérgica. ¿De qué manera debería o en qué línea debería pronunciarse el gobierno chileno? Y abordando qué tema en particular, puede ser la crisis política, puede ser los derechos humanos, en fin, ¿qué énfasis debería poner? A ver, yo creo que hemos intentado distintas fórmulas, incluso alguna vez pensamos en retirar nuestro embajador y suspender derechamente las relaciones con Venezuela. Entonces, la discusión es
estar en Venezuela, a lo menos de manera oblicua, teniendo una embajada y presencia diplomática, o derechamente sincerar nuestra relación y romper relaciones. Ese tono obviamente nos gustaría conversarlo con Cancillería, porque aquí el efecto buscado, más que tener como socio o no al señor Maduro, es que obviamente nuestra solidaridad es con Venezuela, con quienes viven allá, y buscar el mejor resultado efectivamente para ello, en términos que se cumpla una carta de salida respecto a una situación que ya lleva alarmada por muchos años y que desgraciadamente se está agravando. La misma situación tiene hoy día OEA, voy a aplicar el artículo 21 y expulsar derechamente a dicho país, efectivamente, pero también tiene la misma discusión con el Estado venezolano, es decir, mejor tenerlo adentro y tener a alguien con quien a lo menos discutir o disentir, o derechamente ir arrinconando a Venezuela con muy pocos socios, con muy pocas instancias de diálogo y sin, en este caso, puentes. Por eso digo que tal vez Chile debiese buscar otras vías, incluso distintas a la OEA, para poder llamar a Venezuela al diálogo. Fijar una ruta de navegación que permita, a lo menos en el mediano plazo, dibujar una salida democrática para dicho país, que es, como señalamos, un hermano, porque vive, está en Latinoamérica. Diputado, queríamos hablar también de otro tema, y tiene que ver con la llegada de este bus de la libertad, como se ha denominado. Este bus de color naranja al menos se ha instalado en otros países. Ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente, y que trae un mensaje en contra de la discusión sobre la ley de identidad de género. ¿Qué le parece a usted la presencia de este bus acá en Chile? Yo creo que, al igual como muchos chilenos, nos cuesta entender que exista una entidad extranjera, en este caso, que venga a instalar el odio y la división en nuestro país, sobre todo cuando en el Congreso estamos discutiendo con altura de miras estos proyectos, sin ánimo de poner una suerte de anteojera respecto a lo que es el rol de extranjeros, o el tema de la cooperación internacional, o el rol efectivamente de las ONG que existen en nuestro país y han existido de toda la vida. Si nosotros vamos a oficiar efectivamente al Ministerio del Interior para que nos dé cuenta de las condiciones en las cuales va a entrar este bus. ¿En qué sentido? Van a entrar efectivamente como turistas, y en consecuencia se les va a dar la visa en esas condiciones. Son una ONG acreditada efectivamente en nuestro país, que ellos sinceren efectivamente cuál es su carta de navegación, porque también hay que decirlo con todas sus letras. Nosotros aprobamos hoy día una legislación robusta en materia electoral, por ejemplo, y está penada cuando del extranjero se financian efectivamente actividades que tienen por objeto promover actividades proselitistas o políticas en nuestro país. Y por eso que queremos pedirle al subsecretario del Interior, Alegüe, a través de Extranjería, que nos sincere cuál es el estatus migratorio de la delegación que acompaña a este bus y si existen antecedentes de cómo se financia. Ahora, usted dice que este es un bus de odio. ¿Por qué? Bueno, porque claramente viene a instalar la división entre los chilenos, incita efectivamente al odio, del punto de vista que nosotros tenemos hoy día un proyecto que está en trámite actualmente en el Senado, y que va a deliberar sobre materias sustantivas en materia de género, en materia de niños trans, efectivamente, y es un tema altamente sensible para la opinión pública. Pero no es legítima la opción o la opinión que manifiestan las organizaciones que apoyan la llegada de este bus. Ayer estuvo en debate acá en CNN Chile la directora del Observatorio Un Paso al Frente Chile, que se llama Marcela Aranda, y ella planteaba que este era una señal, digamos, del mensaje que ellos querían dar dentro de este debate, y que finalmente era el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, nada más. A ver, yo quiero advertir lo siguiente. Una cosa es cuando yo debato respecto a un punto, pero cuando yo llamo al odio respecto a un grupo, en este caso a un sector en particular, obviamente estoy sembrando, a mi juicio, más allá de lo que establece el concepto de tolerancia, lo que es, en este caso, cierta condición de sesgo respecto de un grupo, en este caso de personas, cuáles son, por ejemplo, los grupos trans, homofóbicos, que se sienten pasados a llevar como grupos, no en cuanto a una situación en particular. Yo puedo disentir contigo, pero si ya hablo de una apología respecto de un sector
general, y desde allí establezco en este caso un discurso o un patrón de conducta, claramente estoy incitando al odio respecto a un grupo específico, y eso obviamente es sancionado por nuestra Constitución. Eso ocurre con los grupos xenofóbicos efectivamente en Europa, o antiinmigrantes, que ya no hablan de una acción en particular, sino que de un grupo en particular. Y si es así, entonces, ¿el gobierno debería prohibirle su circulación o se deberían evaluar acciones judiciales? Yo creo que efectivamente, como digo, el gobierno debe mirar con más seriedad lo que está ocurriendo con este grupo que viene del extranjero, como digo, ver cómo se financia, ver cuál es su estatus migratorio. Yo creo que eso tiene que ver con las características con las que ingresan que ingresan al país como turistas y ejercen una actividad distinta. A mi juicio, lo que corresponde es evaluar incluso su salida o expulsión, por una insinceridad efectivamente al momento de declarar, en este caso en frontera, las situaciones en las cuales asisten a nuestro país. Está bien, pero eso tiene que ver con las formas, pero yo me refiero al fondo. O sea, si es un bus de odio, dice usted, y que está incitando al odio, ¿el gobierno debería adoptar alguna medida en particular y prohibirle su circulación? ¿O bien se deberían llevar a cabo acciones legales para impedirlo? A ver, yo creo que vamos a estudiar acciones legales en esa medida, pero también señalar con mucha fuerza lo siguiente: nuestro país está en pañales en esta materia desde el punto de vista legal. Si me pregunta, salvo la posibilidad de analizar en términos migratorios cómo ingresa esta delegación a nuestro país, no existe como en nuestro país, como en Europa, que estamos peleando para que se presente, porque la presidenta Bachelet lo comprometió, una ley de incitación al odio, que tiene que ver con justamente hacer apología respecto de grupos, en este caso atendiendo su condición sexual, religiosa, étnica, a través de medios de comunicación, a través efectivamente de lo que es otras acciones, en este caso, que el día de mañana degeneran en violencia. Y de esa perspectiva, en Chile hoy día no tenemos ese tipo de legislación como sí existe en otros países. Diputado Silver, gracias por haber venido hoy. Muchas gracias, muy buenos días.